Sí, avui la nostra convidada ha vingut espectacular. Amor Romeira, bona nit, buenas noches. Buenas nit. ¿Cómo estás? Yo bien, estaba intentando adivinar qué estabais hablando, pero bien. ¿Has Lo que entendido? estás buenísima, que es Claro, claro, claro. No, total, Hombre. total. Mira. Sencillito. No, vienes aquí con la pluma, enseñando aquí todo. A ver, a mí me dijeron la nueva normalidad. Y los zapatos. Sí, los zapatos también. Son comprados, por si vas a preguntar. Ah, no. No lo digo. Esto lo has entendido, ¿no? Sí, pero sí, oye, lo pero tú eres entendí. una de las tías que también vives mucho de Instagram. Sí. Comes gratis, viajas gratis, te visten Bueno, gratis. eso de gratis también es relativo, porque Bueno, a en el ver. fondo repercute mucho el impacto social en la empresa y está ganando, aparte de dinero, mucha publicidad, que eso también se paga. A veces la gente cree que somos como todo free, pero en el fondo estamos haciendo un trabajo. Hay que poner un amor Romeira en todas nuestras vidas. Obviamente. ¿Por qué? Pues porque con la verdad se va a todas partes. Yo soy muy verdadera, entonces Tú eres una tía de que no te callas absolutamente nada. jamás. Y no tengo miedo a nada ni a nadie. A mí me has dicho cosas muy duras. Sí, es verdad, pero siempre ha Cuando sido nos por tu hemos bien. cruzado por Madrid, no sabéis lo que me llega a decir. A ver, Por pero ejemplo, escúchame. ¿qué le has llegado pero a siempre decir? lo hago por su bien, siempre. Míralo, hasta está de presentador, imagínate. Bueno, Gracias a ti. Gracias, amor, a mí me han dado este programa. Lo hemos confesado esto ya al cuarto mes que llevamos ya de programa, ¿eh? No, es verdad que, a ver, soy un poco directa a veces. A veces las formas me pierden, pero siempre el contenido es el de corazón. Pero tienes luego muy buen corazón. Sí, eso es verdad. ¿Y cómo te llega tanta información? Porque tú conoces información de todo el mundo. O sea, en todos los fregados, y Sí. Lorena, que sigue más el tema del colorín, el nombre de Amor Romeira sale cada vez por tres. Siempre, es que aparte de que ella siempre puede ofrecer más información sobre los temas que se está hablando, ella misma ofrece también muchísimas exclusivas Sí. y hay que estar siempre muy atenta a los stories de Amor, porque ahí siempre hay cositas interesantes. Ay, ya sé quién eres tú. ¿Ah, sí? Sí, tú eres Ah. mi amiga de Laura Fa. Sí, Claro, sí, sí. y te he visto en los directos Bueno, aparte de con ser ella. amiga de Laura Fa o alguna cosa más, Es ¿eh? periodista, ha trabajado en Europa Press mucho, ha estado con Alfonso que la he Arús, visto en los está en la directos cadena compartidos. Sí, porque nos habéis visto en el podcast de lecturas, ¿no? Lecturas, es lo que te iba a decir ahora. Oye, Sí, sí, sí. más de 5 millones o 6 millones de espectadores vieron esta semana la primera entrevista, lo estamos viendo, de Rocío Carrasco, y justo cuando se estaban emitiendo estas imágenes, todos los que íbamos a tu perfil de Instagram te veíamos llorando. Sí, lloré mucho. La verdad que Pero sí. a ver, un porque- segundito. Yo te vi llorando, pero sin lágrima. ¿Qué dice? Por favor, eso es imposible porque estaba justamente empatizando con el sentimiento de madre. Me acordé de mi madre, que hace 3 meses que la perdí. Y entonces fue un sentimiento de... No sé, dije, madre mía, o sea, esta chica Rocío Carrasco, que, bueno, para empezar tampoco tengo mucho trato con ella, porque soy más partidaria de Gloria Camila y de otros familiares, pero nunca la había escuchado y la verdad que es que me transmitió muchísimo y evidentemente ahora estoy como señalada, en plan que con lo que siempre he sido, que me manifiesto, que siempre doy mi opinión, que no lo haya hecho con Rocío, ¿no? Evidentemente faltan 8 capítulos por delante, voy a esperar y voy a ver, pero a lo que he visto es imposible decir que no me la crea. Qué jodido lo has pasado con el tema de tu madre, ¿no? Le he pasado mal, pero creo que lo he pasado peor viviendo en una sociedad que te ha indicado cuál es el luto que tienes que llevar. Entonces, al no mostrar un drama y al no mostrar un sentimiento de máxima depresión y que quiero acabar con mi vida, me he visto juzgada. Claro, es que ¿cuántas veces te has sentido y te has visto juzgada desde pequeña? Muchísimas. Pero bueno, gracias a mi madre he sobrellevado todo eso porque he crecido con la frase de que la gente no me da de comer, entonces me importa una mierda lo que diga la gente. Y entonces, claro, Qué pero... suerte. ¿Cómo hay que hacer para que eso ocurra? Pues mira, hace poco subí un post y lo puse. La clave de la felicidad en esta vida es vivir la vida tal y como viene, con sus alegrías y con sus tragedias. Esa es la clave de la felicidad. Nunca pienso en futuro, me da ansiedad. Siempre soy del presente, del aquí y el ahora. Y esa es la clave de la felicidad, siempre vivir la vida como viene.
Evidentemente mi madre se murió, que me hubiera encantado que estuviera viva, evidentemente, pero es que ¿qué voy a hacer si mi madre se murió? Pues... Tú entraste en un programa de televisión, te diste a conocer, luego vimos hasta tu operación, tu gran cambio con Mercedes Milá, y eres una tía de las que has conseguido sobrevivir a todos estos años y reinventándote, ¿no? Porque has hecho de actriz. Es que esa es el secreto, hay que reinventarse. Claro, tú te has reinventado cada día, incluso cantas. Carlitos, sabes que es cantante. Yo lo conozco a Carlitos, me encanta él. Muchas gracias. Canta muy bien y aparte compone, que eso es muy bueno. Eso es verdad. Es que si ¿Tú no eres cantante- compones? ¿Eh? ¿Tú compones o no? Todas mis canciones son mías. ¿Ah, sí? Hombre, que si no, no ganas dinero, que te lo diga él. Sí, no, es verdad. Aparte de eso, sí es Cariño, verdad si no que- eres la compositora, te comes una mierda directamente. No, y por otra parte que la sientes más a la hora de cantarla, Eso es a la verdad. hora de interpretarla, sientes más una Es letra que hayas verdad. hecho tú, una canción que hayas hecho tú. Que... Y no sé si a ti te pasa, pero a ti te han pedido canciones. Sí. ¿Te cuesta desprenderte de ellas? Pues sí que cuesta un poco, sí que cuesta un poco. Yo no puedo, Si la haces expresamente porque te la han pedido es diferente, pero si tú haces una canción y luego la tienes que dar o, bueno, depende a la persona también que se la dé, si la va a tratar con cariño. Exacto, yo no puedo. O sea, yo estoy con varias discográficas, ahora acabo de hacer una con Las Alazán, y el de Las Alazán me decía, quiero que me des esta canción porque yo presumo mucho, pues mira la que tengo compuesta, mira que no sé cuánto. Ay, esta me gusta para Las Alazán, y automáticamente mi cara es en plan, para Las Alazán 1, Las Palmas 4. O sea, no doy mis canciones a nadie. Oye, ahora que la gente se debe preguntar un poco, ¿de qué vive Amor? Pues mira, ahora mismo, a día de hoy, vivo gracias a Dios de las redes sociales, ¿vale? Siempre lo digo, menos mal que hemos tenido la suerte que la maldita situación que estamos viviendo en iba a decir nuestros países, porque como Cataluña y España, pero en nuestro país. Hay gente ahora mismo encantada y otros que te Yo odian. lo sé, desde aquí le mando un beso a todos los independentistas y nacionalistas. Les quiero a todos. Madre mía, por favor, Que, madre escúchame, mía. Mira, pues ya lo voy a decir. ¿Qué? Yo cuando me cruzo con Amor, siempre por Madrid me grita. ¿Qué me grita? Me puedes decir lo que me gritas, pero igual desde 4 calles. ¡Independentista! ¡Independentista! Y yo digo, ¿Es a mí? ¿Es a mí? ¿sabes? ¿No? Digo, pero o luego me grita, ¿cuál es el político, el nombre del político que me grita? Puigdemont. Puigdemont. Claro. A ver, pero es algo Tú vas gracioso. caminando tranquilamente por ejemplo, por la mira, calle. yo acabo de escribirle ahora a un exnovio mío ¿A que... quién? ¿A Puigdemont? No, Puigdemont no. Oye, Puigdemont no sé si fue el que le toqué en la puerta de su casa, es que ahora no me acuerdo. Pero no, es que una vez la lié parda aquí en Barcelona. ¿Qué dices? Sí, pero no sé si era Puigdemont o era... ¡No! Ya sé quién era. Puigdemont no. El otro que se fue y no le ha pasado nada. El otro que se fue y no sí, le ha pasado por ejemplo, nada. Puigdemont se llevó todo el percal, tuvo que irse como Sí. exiliado. Torra, Kim Torra. No, ese también cogió cacho. Oriol Junqueras. No, ese también No, cogió ese cacho. también El otro, está. el que se fue y no pasó nada. El Ay, que ¿cómo se- se Mira, llama? Comín, Amor? Tony No, no. un chico... Artur Mas. Artur Mas. Ah, Hombre. Artur Mas. Artur ¿Y qué Mas. pasó con Artur Pues Me nada, Mas? gusta resulta que, que- la explicación de Artur Mas se fue y no le pasó Le nada. se fue y no le pasó. A ver, es verdad, no le ha pasado nada. No le ha pasado nada, Claro, ¿no? porque Sigue- después de sigue él, vivo. él movió todo y luego lo hicieron los otros. Eso es. Es lo que yo entiendo. ¿Qué te pasó con Artur Vale, Mas? pues entonces yo estaba en un restaurante Sí. que no recuerdo cómo se llamaba, pero era debajo de su casa. Y entonces el restaurante era como decorado con cebras y tal y no sé cuánto. Entonces yo, bueno, voy a decir los nombres con los que estaba. Yo estaba con un periodista que se llamaba Gerald Romero, Sí. que es un Ah, periodista lo conozco. Muy deportivo. conocido aquí en Cataluña. Íntimo amigo mío también, tal, no sé cuándo. Con un exnovio mío de aquella época. Futbolista, y estábamos ahí, tal, Ah, no sé cuánto. futbolista. Sí. ¿Del Barça? Sí, total, que entonces estábamos almorzando, bueno, no, cenando, y cuando salimos me dijo, en este portal vive Artur Mas. Artur Mas. Y yo fui y dije yo, tiriririri. Cuando dice tiriririri, habían 4 hombres aquí, 4 hombres aquí. ¿Qué está haciendo? Y yo, vengo a saludar a Artur Mas. Y Gerard, amor, por favor. Y dice, no, es que no puede. Digo, no puedo saludar a Artur Mas. Digo, o sea, está aquí arriba, yo le quiero saludar y no le puedo saludar. Y nada, me dijeron, no, y ya se estaban riendo y tal. Le digo, bueno, pues me dejan mirarme en el espejo del portal. Y dice, no, tampoco puede, tal, no sé cuánto. Y siempre me he preguntado si Artur Mas se enteró de que yo le toqué el timbre para saludarle. Hombre, pues ahora evidentemente se va a enterar, pero es que la persona que está muy enterada de todos los titulares, porque yo creo que tú tienes una fijación con los políticos, Sí. es nuestra compañera Laia, que se estrena esta noche. Laia Bonanit, buenas noches. Buenas noches. Tú has recopilado algunos de estos titulares que Amor Romeira ha soltado por su boca. Ay, Dios mío. Exacto, y es que Amor saca unos titulares brutales que los estás dejando ya caer en el programa. Y para empezar tenemos uno del 2019 que dice: quiero acostarme con Abascal, quitarle las tonterías y que vea lo que es una vagina.
Entonces, vamos a encaminarlo un poco, amor, y vamos a preguntarte con qué políticos tendrías un affair, aparte de Abascal, que ya lo hemos leído. A ver. Ya, acá. No, ya, pero a ver, lo de Abascal es lógico, ¿sabes? Porque tanto ataque a la mujer trans y tal, no sé cuánto, pues dan ganas de follárselo para que se quite la bobería. No sé si se la quitarías, ¿eh? ¿Sabes? Porque en plan, no hay nada, no hay diferencia, ¿sabes? Como me transmite la misma experiencia de cuando mis mejores amigas, cuando me vieron por primera vez, ¿no? Era como en plan, ¡ah! ¡Un chocho! Y yo dije, claro, ¿qué pensabas? ¿Sabes? Entonces es lo mismo, como son inculturas que carecen de tal, entonces me dan ganas de eso, ¿no? Pero luego así y tal, pues el rejón tiene un polvo. ¿Sí? Sí, aunque no me guste un poco su... Muy bien. Es que una cosa no quita la otra, te puede gustar físicamente y no casar con sus Exacto. ideales Claro, políticos. ¿Pablo Iglesias? No, Pablo Iglesias ni muerta. ¿No? No. ¿El presidente del gobierno? Pedro Sánchez tiene lo suyo, un poco de Dermapen ahí en la clínica, se quita la piel. Está muy bien. ¿Qué es eso del Dermapen? Dermapen, hija, la piel la tiene un poco hecha polvo. Facial para mejorar la calidad de la piel. Exacto. Mira que está Pero bueno, bien yo en el puesta. fondo, también te digo una cosa, yo es que soy... ¿Tú te muy- ves como primera dama? Yo es que me veo más como Mónica de Whisky. Sí, yo siempre he sido más de postres. Más de postre. Sí, yo para que las aguante, la aguanten otra. Yo otro ratito y ya está. Pero no, es verdad que a nivel político, esto también te digo una cosa, fue una pregunta hecha, entonces yo contesté. Yo a nivel político me suelo mojar bastante, de hecho, me cayó una por hablar de Vox de Cataluña que no se lo deseo a nadie. Hombre, con los titulares que has soltado, que vamos. Bueno, pero es que estuvieron diciendo que yo era militante de Vox y que apoyaba a Vox y que yo poco más y ya me veía de primera dama con Abascal. Es que Vox es toda una contradicción, o sea, piden como la familia y la unidad familiar y su propio presidente está divorciado. Venga, gracias. Oye, me has dicho que cuando llamaste a casa de Artur Mas estabas con un futbolista del Barça. Sí. Sí, bueno, pero es mi novio de toda la vida. ¿Con quién? No lo voy a decir. Hombre, nunca lo por he Dios, dicho. ¿cómo que no lo vas a decir si en parte ya ha prescrito eso? No, prescrito. Si le acabo de escribir hoy, eso es lo gracioso. Que le escribí en plan, cada vez que estoy en Barcelona me acuerdo de ti. Y entonces él me puso, ¿qué haces en mi país? Ah, claro, pues será. O sea, que quizás hoy tengas hasta una cita, ¿o qué? No creo, porque ya no está jugando aquí. Oh. Pero bueno, que tengo un trato con él maravilloso. Ay, mi madre, la que estoy liando. Madre mía. Oye, y los jugadores, ¿tú has estado con jugadores Con también? bastantes, la verdad que sí. O sea, si tu teléfono lo pillara No, alguien, sí, la ¿cuántos verdad. detenidos, cuántas parejas romperías? No sé. Eso es un hecho. Pero bueno, gracias a Dios está protegido, ¿vale? O sea, para que la gente lo sepa, que me pueden robar el móvil, pero que toda la información sigue. ¿Cuál es la proposición más indecente que te han hecho por las redes? Evidentemente, dinero a cambio de sexo. ¿Y qué tal? Nunca lo he hecho, la verdad. Mi madre siempre me dijo, ay, hija mía, con todo lo que fui, si cobrara serías multimillonaria, pero nunca lo he hecho. A mí me lo ofrecieron una vez hace muchos años y me indigné mucho. ¿Sí? Ah, no, yo no me Sí, indigno. porque me indigné porque dije, ostras, ¿y esto Porque la qué cantidad es? era pequeña. Y ahora pienso, por favor. Era por eso. ¡Me ¿no? encanta! La verdad, No, Miquel, mira, era porque digo te una cosa, ofrecieron muy poco dinero. Si te ¿Cuánto era? indignaste... Mira, no. me ofrecieron 3.000 euros por irme a Roma un fin de semana. Oye. Pues muy Está bien. No, que ahora, por favor, ¿sabes? perfil Ahora cómo quiero era, decir- porque si el perfil A no ver, estaba Igual que que haya tú, invitado igual a que tú, Miquel. discretísima como tú. Discretísima como No, tú. pero escúchame una cosa. Todo esto varía según vas avanzando en la vida, por ejemplo. ¿En qué edad estás ahora? ¿En qué estás ahora? ¿En qué target estás? Yo es que ya te he dicho que no soy de pensar ni plantear la vida. Es que no me gusta ni lo haría jamás. No. Oye, tú también cantas. Sí. Cantaste con un actor porno. Ah, sí, es verdad. Me había olvidado. Pues